Hola, ¿cómo están? Esto es la UNAM Responde y como cada tarde nos da muchísimo gusto saludarlos desde Ciudad Universitaria en este espacio informativo en donde nuestra comunidad y por supuesto sus voces se hacen presentes. También queremos que sus comentarios estén presentes y por ello es que tenemos abiertas nuestras vías de comunicación, están apareciendo en este momento en nuestras pantallas para que sigamos haciendo juntos este programa universitario. Y bueno, en nuestra entrevista de hoy platicaremos sobre una alternativa que podría contribuir en la solución de uno de los problemas más urgentes de salud pública. Se trata de la resistencia a microorganismos. Quédense con nosotros. Existen diversos factores que influyen en los seres humanos cuando generamos resistencia antimicrobiana, una problemática que en pocas décadas podría convertirse en una de las principales causas de muerte en todo el mundo, debido a que algunas enfermedades no son sensibles a los antibióticos. Y a propósito de esto, en el Centro de Ciencias Genómicas de nuestra universidad allá en Cuernavaca, un grupo de especialistas trabaja en modelos contra algunas bacterias y para platicarnos sobre esta investigación, nos da muchísimo gusto saludar al doctor en biotecnología Víctor Manuel González Zúñiga, quien es investigador de este Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM y especialista en microbiología, genómica y evolución. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues un gusto que nos permita acercarnos a la investigación que realizan día con día y también que son temas útiles en términos de salud pública y por supuesto individuales. Comencemos por ahí, doctor. Hemos hablado aquí en este programa en distintas ocasiones acerca de la resistencia antimicrobiana y en esta ocasión nos referimos a resistencia bacteriana. Cuéntenos la diferencia para saber en dónde estamos parados. Bueno, la resistencia antimicrobiana es un término mucho más general que abarca prácticamente todos los microorganismos conocidos que pueden tener alguna relación con el hombre y causantes de alguna enfermedad. Estos, por ejemplo, pueden ser hongos, pueden ser el ejemplo clásico de hongos, por ejemplo, es Candida albicans, pueden ser también virus. Un ejemplo cercano es el COVID-19, el causante de la enfermedad reciente, la pandemia reciente. Y también pueden ser bacterias. Lo más claro son bacterias patógenas que habitan generalmente en los hospitales en todo nuestro país. Entonces, el término resistencia antimicrobiana abarca todo ese número. Nosotros en particular estamos interesados en trabajar con resistencia antibacteriana y encontrar mecanismos alternativos para combatirla. Muy bien, doctor, aclarado este punto, vamos al tema siguiente. ¿De qué estamos hablando cuando escuchamos la palabra bacteriófagos, fagos? ¿Qué son exactamente? ¿Qué es su materia de trabajo, cierto? Claro que sí. Sí, los bacteriófagos son virus que específicamente están asociados a las bacterias. Cuando los virus interactúan con estas bacterias, no interactúan con el hombre ni con las plantas, solamente con las bacterias. Estas bacterias pueden llegar a morir, dada la interacción. El virus entra adentro de la célula, se replica, se reproduce, hace miles de copias de él mismo y posteriormente la bacteria se muere. Entonces, esto es un mecanismo importante en la ecología de las poblaciones bacterianas y mucho más en las poblaciones hospitalarias, poblaciones de bacterias hospitalarias que causan alguna enfermedad oportunista y que pueden ser utilizados como depredadores prácticamente de estas bacterias en algunos casos. Dos, Entonces, los virus, ay, perdón, doctor. perdone, No, no, adelante. los, los virus sintetizando estos bacteriófagos son virus y atacan a las bacterias para eliminarlas. Eso, en pocas palabras, son virus que enferman a las bacterias. ¿De qué bacterias estamos hablando? ¿Se refiere a algunas enfermedades en particular o cómo identificarlas? Bueno, en las poblaciones eh, hospitalarias, poblaciones de bacterias hospitalarias, las más importantes que se han detectado hasta las fechas es un grupo de bacterias que se llaman escape, nada más por sus siglas. Estas bacterias quiere decir que consisten de bacterias del tipo de Escherichia coli, estafilococos, Staphylococcus aureus en particular, que ataca vías respiratorias, Enterococcus, Klebsiella,
y algunas otras más, muy pocas en realidad, son Acinetobacter entre ellas, son muy peligrosas para enfermos que se encuentran internados en un hospital, bueno, ya que son oportunistas y son causantes de enfermedades múltiples en los pacientes. Estamos hablando de esa clase de bacterias en particular. Estas, su problema máximo, aparte de su virulencia y patogenicidad, es que se convierten fácilmente en bacterias muy resistentes a múltiples antibióticos. Ahí quisiera detenerme un poquito más, doctor. Son bacterias o virus más bien que están infectando a las bacterias. ¿Cómo se manifiesta esto en los pacientes? Ya nos decía usted con diferentes enfermedades, pero ¿cómo funciona? Es decir, atacan de forma rápida, inmediata, de forma muy agresiva y entonces causa efectos sí en las personas, aunque no estén, digamos, alojadas directamente en las personas. Las bacterias directamente atacan los tejidos, los órganos, algunas se internalizan como salmonella y otras más dentro de los tejidos humanos, otras más, otras bacterias solamente están superficialmente, por ejemplo, en las prótesis que los cirujanos colocan como válvulas cardíacas, prótesis para aliviar algunos problemas de articulaciones, etcétera. Esas bacterias causan infecciones en esos lugares o en las heridas, incluso y heridas quirúrgicas, ahí habitan estas bacterias. La comunidad de virus se ha explorado relativamente poco en estas situaciones, pero sabemos que existen. Ahora, los hechos demostrados es que hay una población enorme de estos virus que potencialmente pueden atacar a las bacterias, ¿no? No son usados normalmente como una terapia en los hospitales. En los hospitales, la única terapia posible para combatir esas bacterias son los antibióticos que ya conocemos desde 1940-45, con los descubrimientos aplicados de Fleming de la penicilina y otros más que se desarrollaron en la segunda década del siglo XX, ¿no? Para todos estos antibióticos, las bacterias variaron, se incorporaron nuevas estrategias de resistencia y ya no es posible eliminarlas en algunos casos, ¿no? Ese es el hecho real Claro, de lo que y está pasando. entonces cuéntenos justamente de estos modelos en los que trabajan aquí en el Centro de Ciencias Genómicas de nuestra universidad, que tiene, digamos, pues un objetivo, no sé si similar o lo que está buscando es justamente, pues, atender estas problemáticas. Claro, este no es una nueva idea que esté en el campo de la microbiología. Desde prácticamente desde el descubrimiento de los virus que atacan a las bacterias, los bacteriófagos, que se dio más o menos por allá de 1917 por investigadores franceses, y especialmente el doctor Félix Derel, un científico de origen franco-canadiense. Trabajó en principio con estos virus para tratar de aliviar algunas enfermedades intestinales principalmente, de infecciones de esas causantes de diarreas por allá de los años 30 y desarrolló unas tecnologías que que aún son aplicadas en lo que se llaman los países que pertenecían a la ex Unión Soviética. Con el uso intensivo de los antibióticos, esta tecnología se dejó de lado, la tecnología basada en virus para poder aplicarla en casos de enfermedad. Se dejó de lado por muchos, muchos años. Hasta recientemente se volvió a mirar hacia esos puntos alternativos como los virus para combatir la resistencia bacteriana que está surgiendo en el mundo. Entonces, esencialmente lo que consiste en buscar en la naturaleza, en los hospitales, en los suelos, en la tierra, en el mar, en las lagunas, en distintos nichos ecológicos, virus apropiados que puedan ser infecciosos para bacterias como Staphylococcus o Klebsiella o Acinetobacter, que son de gran importancia en los hospitales y que tienen una gran resistencia a los antibióticos. Esto ha tenido renovado auge en estos últimos años, como dije, debido a que es más fácil, es relativamente fácil cultivarlos y determinar los genes que estos virus poseen y también las maneras como están actuando sobre las poblaciones bacterianas. Entonces, ese es como el principio. Aislar una buena cantidad, hacer un biobanco de miles de virus, de miles de bacteriófagos que puedan ser usados en la clínica de manera, digamos, juiciosa para poder atacar estas bacterias.
¿Cuáles son, doctor, en este sentido, los principales retos, las principales dificultades para poder utilizar esta alternativa como una medida en contra de la resistencia microbiana? Sí, primero, debo decir que hay casos de éxito en el mundo que se han reportado en la literatura científica, donde se ha aplicado virus específicamente para personas que ya no tienen, pacientes que ya no tienen otra alternativa médica, debido a que la infección ha sido ya tratada con diversos antibióticos, pero que no ha podido ser erradicada. Estos casos de éxitos están reportados en la literatura, inclusive en libros, en narraciones de estos casos de éxito, y de ahí viene el nombre del uso de los depredadores, los fagos o los virus depredadores, que en algunos títulos les ponen como depredadores perfectos. Este fue el título de un libro que se publicó hace algunos años, en donde una persona, la autora, trató a su esposo con diversos virus, pero en un proceso muy largo en el cual pues, la investigación llevó desde la búsqueda de los virus adecuados, que este es el primer principio, qué virus son adecuados para tratar qué bacteria, en este caso virus adecuados para el tratamiento contra Acinetobacter baumannii, y la otra es la purificación de los virus libre de cualquier toxina, de cualquier residuo celular, y que sean auténticamente puros para poder ser aplicados a una persona. Y la persona generalmente son tratamientos, son para personas con ya escasas posibilidades de tratamiento por antibióticos. Entonces son personas prácticamente desahuciadas y que las autoridades autorizan este tipo de medidas como una medida compasiva para ver si es posible que se puedan aliviar. En este caso fue exitoso, hay otros casos detectados en la literatura, pero esencialmente la búsqueda consiste en encontrar los fármacos en la naturaleza, probarlos en el laboratorio para ver su efectividad, su eficiencia de infección, posteriormente trasladarlos a modelos, digamos, modelos experimentales que pueden ser desde algunos otros invertebrados, por ejemplo, en modelos como de gusanos o como, por ejemplo, larvas de insecto, provocar la infección y tratar esta infección con virus y posteriormente llevarlo hacia algunos vertebrados como los ratoncitos del laboratorio, las ratas del laboratorio y posteriormente la prueba en humanos. Es un proceso largo, pero que sin embargo constituye una verdadera alternativa para luchar contra la resistencia antimicrobiana. Claro, es un proyecto a largo plazo. Doctor, para que quede quizá claro y en pocas palabras, ¿cuál es la diferencia entre un virus que enferma y entre un virus que cura? ¿Cómo Bueno, identificarlos, cómo producirlos, dónde encontrarlos? ¿Qué decir sobre esto? en realidad los virus bacterianos no enferman, lo que enferman son las bacterias. Los virus bacterianos no, por sí mismos no pueden actuar en contra digamos, del ser humano. O sea, no son infecciosos para el ser humano, pero se trata de un tipo de virus particulares. Sí, obviamente también hay virus que son también particulares del ser humano. Esos sí son dañinos para el ser humano y los conocemos muy bien. El virus de la influenza, el virus de la COVID, el virus del HIV. Hay muchos virus de esa clase, ¿no? El virus de la polio, hay muchos virus que se encuentran de esa, pero de esa clase no son. Estos virus de bacterianos no causan ningún daño al ser humano. Simplemente atacan solamente y específicamente a las bacterias. Esa es una de sus grandes virtudes. Okay. Mientras algunos antibióticos pueden causar daños colaterales, eliminando muchas bacterias que no son resistentes al virus y que sin embargo contribuyen a la salud del ser humano, los virus bacterianos, dada su especificidad, podrían eliminar selectivamente solo algunas bacterias que están causando problemas. Ahora, hay un aspecto de los virus que se conoce muy bien y que sí es, digamos, indirecto sobre las bacterias patógenas, es que los virus acarrean material genético de una bacteria que puede ser patógena a otra bacteria que no es patógena. Al adquirir este nuevo material vía estos virus, esa bacteria se puede volver patógeno, la bacteria receptora que no era patógena. Entonces, de estos ejemplos hay muchos. Un ejemplo, por ejemplo,
es la toxina que codifica, la toxina que produce Vibrio cholera, una bacteria que provoca diarreas de manera muy aguda. Esto debido a problemas de higiene, problemas diversos de salud pública. Pero la causante es una toxina cuyo, digamos, transporte, su portación, digamos, su hospedero es un virus. Cuando este virus infecta a una bacteria de Vibrio cholera, pues este bacteriófago virus, pues lo que hace es transferir ese material genético y convertir esa bacteria en una bacteria potencialmente patógena. Se- Entonces, es un aspecto que se tiene que tener en cuenta. Los virus también pueden transportar material genético de diversas clases, entre ellos toxinas que pueden ser dañinas, pero vía las bacterias, no directamente. Claro, es por todo este proceso que se requiere pues un trabajo largo y es un trabajo complicado para identificar, para separar y entender todo lo que está sucediendo ahí a nivel pues microscópico. Pero aún así nos cuenta también ya de estos casos de éxito que ha habido pues en la literatura. Doctor, ¿en qué etapa, en qué proceso se encuentran para pensar que alguna de estos trabajos, de estas líneas de investigación en las que ustedes están actualmente podría aplicarse? Bueno, nosotros ya estamos trabajando directamente con dos clases de bacterias. En principio, Staphylococcus aureus, que proviene de aislamientos de hospitales de la Ciudad de México. Es una colección amplia, de los cuales ya hemos obtenido algunos ejemplos de virus que pueden ser infecciosos en una gama de bacterias de estafilococos. Y también estamos haciendo experimentos en Acinetobacter baumannii, que es otra bacteria, y el plan es abarcar un número, no muy amplio, digamos 5 o 6 bacterias más, 5 especies bacterianas más que sean de importancia clínica, y buscar para ellos cuáles son los bacteriófagos más apropiados para poder hacer un catálogo de ellos y un biobanco. Entre más virus encontremos, es mejor. Entre más virus caractericemos desde todos los puntos de vista, podemos usarlos y podemos potencialmente seleccionar en esa colección cuáles son los que pudieran ser más apropiados para diversos tratamientos alternativos, ¿no? Ahora, esto tiene que pasar únicamente, bueno, después de esta etapa, tenemos que pasar a la etapa de prueba en donde podemos, en un modelo de ratón o en otro modelo biológico, en la cual se tienen que infectar estos modelos, estos ratoncitos, digamos, con Staphylococcus, con Acinetobacter o con Klebsiella, con alguna otra bacteria, y aliviarlos, tratar de aliviarlos con el uso de fagos para poder recuperar, para poder hacer que recuperen su salud, hacer que la infección causada por nosotros, pues en este caso, pues se elimine, ¿no? Esos son los dos pasos fundamentales: buscar los virus en la naturaleza, ya sea en donde se encuentren, ya sea en aguas tratadas, principalmente dentro de los hospitales también, o bien en otros lugares como en el suelo o inclusive en lagunas o lagos. Hay que buscar esos virus apropiados para estos casos. No se Y pueden producir de forma artificial. no, Okay. no, desafortunadamente sí hay experimentos de ingeniería genética que pueden lograr hacer la síntesis prácticamente de un bacteriófago, pero son experimentos que también tienen que tener un diseño muy guiado por algunos virus que ya se conocen. Entonces tenemos que conocer primero aquellos que están en la naturaleza y posteriormente, si acaso, poder modificarlos por ingeniería genética si es necesario hacerlo. O sea, Claro. es preferible usar aquellos que estén en la naturaleza y posteriormente, si es el caso, modificarlos, entender cómo podemos modificar, por ejemplo, su patrón de infección o restringir su patrón de infección con uso de ingeniería genética. Si hay experimentos de esa clase en desarrollo también en muchos países. Aquí en México no conozco ejemplos todavía de esos casos, pero sí, yo creo que la naturaleza nos proporciona una gran diversidad de virus que podemos usar para tratar algunos casos de enfermedades infecciosas causadas por bacterias. Entonces, ahí está parte de nuestros problemas de investigación. Claro, entendamos principalmente que la ciencia requiere tiempo. Y para terminar, doctor, ¿cómo contribuiría este trabajo, esta investigación con respecto a los dos modelos en particular que nos menciona a este problema, gran problema de salud pública que es la resistencia antimicrobiana? Bueno, yo pienso que la solución para el problema de la resistencia bacteriana en México y en el mundo
pues va a provenir de diversos enfoques. Los antibióticos yo creo que van a seguir usándose como en combinación dual o triple incluso con algunas otras alternativas, entre ellas la de los virus. Los virus por sí mismos son un elemento más para poder contribuir a que la resistencia no se propague, a que las bacterias multiresistentes sean tratadas y eliminadas a tiempo, sean, digamos, no se propaguen dentro de las poblaciones clínicas. Entonces, estas maneras de prevención también pueden ser muy importantes. Pero sobre todo creo yo que el futuro nos va a proveer de una o varias alternativas para el tratamiento de estas enfermedades infecciosas causadas por bacterias, ¿no? Muy bien, Sobre todo doctor. aquellas resistentes, ¿no? Pues seguramente seguiremos hablando de estos temas, de los trabajos de investigación que se realizan desde distintas áreas del conocimiento, como está sucediendo en este Centro de Ciencias Genómicas de nuestra universidad. Doctor Víctor Manuel González Zúñiga, muchísimas gracias por estos minutos y muchísimo éxito con estos trabajos minuciosos de identificación. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y ahora hablemos de la Coordinación de Humanidades de nuestra universidad, que nos invita al ciclo Nuevos Diálogos y en particular a la charla titulada Inteligencia Digital o Humana, donde estarán participando Raimundo Morado, quien es especialista en lógica y computación, y también estará presente Luis Pineda, que pertenece al Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas. La plática se llevará a cabo el día de mañana, jueves 10 de agosto, a las 18 horas en la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles, y la entrada es libre. Para más detalles pueden consultar el sitio que aparece en nuestra pantalla, nuevosdiálogos.unam.mx. Y cambiamos de tema, vamos con Jacobo Dayan, quien enseguida nos da su punto de vista a propósito del trabajo que lleva a cabo el gobierno mexicano en torno al tema de las personas desaparecidas, el censo y su búsqueda. Buenas tardes. El presidente ha anunciado que realizará un censo de personas desaparecidas porque no confía en el registro de la Comisión Nacional de Búsqueda. El tema no es un asunto de censar personas desaparecidas o verificar la presencia de la aparición de personas desaparecidas. El objetivo del presidente tendría que ser, y su preocupación, la verdad, la justicia, la búsqueda y hacer que las fiscalías hagan su trabajo. Mandar un ejército de personas que trabajan en la Secretaría del Bienestar a tocar puerta a puerta no traerá ni verdad, ni justicia, ni búsqueda. El trabajo tiene que ser hecho en las fiscalías y en las comisiones de búsqueda. Al presidente le preocupan las cifras, pero no la verdad, la justicia y la búsqueda. Esto solo revictimiza a las víctimas. Gracias. Lamentablemente temas que no se agotan. Y en otro punto, o en otro tema más bien, pues la siguiente entrega de UNAM Global TV nos cuenta cómo nuestra universidad llega al barrio Bravo de Tepito para motivar a los alumnos de secundaria. ¿Qué relación guardan el barrio de Tepito, Isaac Newton y el box? En este caso es la tercera ley de Newton, que toda acción corresponde a una reacción. Cuando él golpea, se le regresa en misma magnitud, pero en sentido contrario. Entonces, por eso es la importancia del vendaje en las muñecas para no lastimarse. La identificación de esta relación es una de las ideas plasmadas por José Luis, estudiante de secundaria, en un proyecto de divulgación de la ciencia que busca cambiar los estereotipos sobre su barrio, Tepito. Vamos a hacer un proyecto sobre las leyes de Newton y cómo se relacionan en el boxeo, que es un deporte que se practica mucho aquí en el barrio. Junto con dos compañeros de la Escuela Secundaria Técnica número 42, elaboró el proyecto Tepiteños vs. Newton en el Club de Ciencias Pauta que ofrece la UNAM. Hasta la fecha, 362 escuelas públicas cuentan con clubs,
lo que ha beneficiado a 9.526 estudiantes de educación básica, media superior y centros de atención múltiple. La importancia que tiene para ellos no es solamente en su formación científica, sino las habilidades que desarrollamos aquí les puede servir en toda su formación académica. Boxeadores como Santino y Milton, compañeros de su misma escuela, pueden comprender mejor este deporte desde la física y mejorar su técnica. Cuando vas a tirar un golpe, tu oponente está en estado de reposo, pero al chocar tu puño con su cara, lo pondrás en estado de movimiento. Y ese estado de movimiento solo podrá ser detenido por la lona al caer. El programa Adopte un Talento de la UNAM, también conocido como Pauta, ha proporcionado las herramientas y capacitado a 552 docentes de 12 estados del país para que lleven clubes de ciencia a sus escuelas. Si no existiera este espacio, difícilmente, más allá de lo académico, los chicos no tendrían otro momento en donde expresar sus ideas y construir un proyecto de divulgación científica y perfilarse sobre todo a este tipo de carreras, ¿no? Porque muchos de ellos están aquí porque justamente quieren desempeñarse en algún área científica. No hay duda de los beneficios que tiene el acercar el arte, la cultura, las humanidades, la ciencia a la población en general y en particular a las nuevas generaciones. Con esto terminamos nuestro programa de hoy y los invitamos a que nos acompañen el día de mañana a 2:30 de la tarde por TV UNAM. Agradecemos a Noé Romero en la lengua de señas que nos permite llegar a un público más amplio y agradecemos también a todas las personas que hacen posible esta transmisión día con día. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.